síganlo. Diga conmigo, si Jehová es Dios, síganlo. No olvide esta palabra, síganlo. Y si Baal, id en pos de él. Y no olvide esta palabra, id en pos de él. Diga conmigo, a Jehová se le sigue y a Baal se le persigue. ¿Estás aquí? Vamos a golpear el ámbito espiritual, porque la iglesia necesita una reforma. La iglesia cristiana, llámese como se llame, pero si ahí creen en Jesucristo, necesita una reforma. La iglesia necesita una reforma. Diga conmigo, la iglesia necesita una reforma. Entonces dice, vamos a leerlo de nuevo. Ahí está. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué ocurría en Israel? Dice la escritura que Acab era el rey de Israel de ese tiempo y tenía una esposa llamada Jezabel. Anote, por favor. La palabra Jezabel o el nombre de Jezabel significa Baal es príncipe. Usted debe comprender esto. Significa Baal es príncipe. Entonces en aquel tiempo Acab, rey de Israel, tenía esta esposa llamada Jezabel, que dice la escritura que era una mujer malvada, que tenía profetas también ella, y que ella mataba a todos los profetas de Jehová, los profetas del Dios vivo, los mataba y los asesinaba porque ella engañaba, mentía, gobernaba a Israel por medio de Acab. Y la escritura dice que cuando ella quería algo lo conseguía a costa de matar, a costa de cualquier manera lo conseguía. Entonces Elías había orado a Dios para que no lloviera, para afectar la obra de Baal en Israel. Pero la escritura lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Israel estaba confundido. Ellos no eran conscientes de que ellos estaban adorando a Baal. Ellos creían que estaban siguiendo a Jehová. Ese era el problema. Por eso, y esto es importante entenderlo porque la iglesia de hoy está en crisis porque ellos no entienden o porque no tienen la revelación. Pero quiero decirle algo, que en este 2023, en este siglo XXI que vivimos, la iglesia no puede estar en esa condición, porque en el nuevo pacto se nos fue dado el Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. La iglesia no puede estar confundida. El pueblo de Dios no puede estar confundido. No puede estar claudicando en dos pensamientos, porque en ese tiempo solamente el Espíritu de Dios estaba sobre Elías, pero en este tiempo el Espíritu de Dios es derramado sobre toda persona que cree en Jesucristo. Sobre toda persona. Entonces vamos a entender esto hoy, por qué está pasando. Y ya dije que solamente el Espíritu de Dios puede quitar la confusión de nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios puede guiarnos, puede enseñarnos, puede revelarnos y puede llevarnos a caminar en el camino correcto. Mire que aquí hay algo que me llamó la atención. Dice la Biblia que si Jehová es Dios, síguele. Síguele. Y si es Baal, Dios, ve en pos de él. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, cuando usted sigue a una persona, sígueme Iris, sígueme. Cuando usted sigue a una persona, ¿usted por dónde la sigue? ¿Por dónde? ¿Qué quiere decir seguir? ¿Qué quiere decir seguir? A ver, dice, si Jehová es Dios, síguele. ¿Qué quiere decir esto? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si Jehová es Dios, síguele. ¿Qué quiere decir esto?
Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Iris. ¿Quién me contestó? Aleluya. Seguir sus pasos. Amén. Por eso cada vez que Jesús encontró un discípulo, le dijo Jesús a ese discípulo: deja lo que estás haciendo y sígueme. La Biblia habla que Jesús enseñó a sus discípulos a seguir sus pasos. Por eso la Biblia dice que las cosas que Jesús hizo, nosotros haríamos también. Y esto lo ha tomado livianamente la iglesia. La iglesia en este tiempo lo ha tomado liviano. Porque piensa que porque va a la iglesia está siguiendo a Jesús. Pero lo que no saben ellos es que hay un peligro inminente de no seguir. Porque a Jehová se le sigue, pero a Baal se le va en pos de él. ¿Qué quiere decir? Que la gente que no sigue a Jesús está buscando donde ellos quieren, donde ellos le agradan, donde su voluntad quiere. ¿Qué quiere decir? Que la gente que anda en pos de Baal es la gente que decide a dónde ir. Es la gente que decide qué hacer. Es la gente que decide cuándo ir a la iglesia. Es la gente que decide si le sirve a Cristo o no. Por eso dice que va en pos de Baal. O sea que él va donde él quiere o donde él está. ¿Qué significa la palabra Baal? Y esto es bien interesante, porque la palabra Jehová significa, en la transliteración al español, de la forma hebrea, se escribe Yahweh. Diga conmigo, Yahweh. Vamos a ver qué significa Jehová y qué significa Baal para que usted vea. Esto está metido en la iglesia de Jesucristo. Está metida en la iglesia que es cristiana. La palabra Jehová significa Yahweh. O sea, en la transliteración al español se pronuncia Yahweh. Y en este hebreo representa los esfuerzos de los escribas evitar una mala pronunciación de los israelitas. Y por eso combinaron la letra Yahweh con palabras hebreas Adonai. Diga conmigo, Adonai. Y la palabra Adonai significa Señor. Diga conmigo, Señor. Esto significa Señor. De manera que cuando nosotros pronunciamos Señor, mi Señor, yo estoy diciendo que ese es mi Dios. Adonai. Cuando yo digo Adonai, estoy diciendo mi Señor. Amén. Y eso significa Jehová, Yahweh, y significa Adonai. Jehová es mi Señor. Pero hay algo que usted tiene que saber muy importante. ¿Qué significa Baal? El nombre Baal significa Señor de la religión cananea. Significa Señor de la religión cananea. Era el Dios de los cananeos y de otros pueblos en el Antiguo Testamento. Este Dios cananeo se consideraba el Dios de la tormenta, el Dios de la fertilidad. Preste atención a esto. El Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad, el Dios que prosperaba. Entonces, en los tiempos de Israel, por eso se fue el agua. En los tiempos de Elías, perdón. ¿Por qué oró Elías y pidió a Dios que no lloviera? Porque este Dios este Dios cananeo, ¿verdad? Baal, él le decía a la gente que él traía la lluvia para prosperar sus cultivos, para mostrarse Dios en Israel. Entonces, el profeta Elías ora a Dios y le dice que no llueva. ¿Para qué? Para frustrarle los planes a Baal. Entonces, una manera de la que Dios opera, escuche lo que le voy a decir, una manera de la forma en que Dios opera es que Él frustra la respuesta de los dioses falsos. Y por eso hay tanto pueblo cristiano que no entiende que está adorando a Baal y están frustrados porque no ven respuestas a sus oraciones, porque no ven cambio en sus oraciones. Pero ellos están confundidos y no saben a qué Dios están orando.
Entonces, y tenemos que aprender cuál es la diferencia. Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es no responder oraciones que no son hechas a él, sino que son hechas a Baal. Y usted por eso debe entender la diferencia entre Baal y Jehová, porque los dos son reconocidos como Señor. Entonces, cuando un cristiano o un creyente está diciendo Señor, Señor, puede estar también invocando es a Baal y no a Adonai, no a Jehová. ¿Y de qué depende eso? Depende del corazón. Dile que está al lado, depende de la condición de tu corazón y de la condición de la posición de tu corazón. Entonces, Baal constituía una gran tentación para Israel. Y esto es importante entenderlo. Baal, adorar a Baal era una tentación para Israel, como es para el pueblo cristiano hoy en el mundo entero. Porque es más fácil adorar y servir a Baal que servir a Jehová de los ejércitos. No escuché ningún amén. Esto es importante. En aquellos tiempos era una tentación para Israel escoger a Baal, porque es más fácil servir y adorar a Baal que adorar a Jehová. Porque Jehová tiene mandamientos que cumplir. Porque Jehová te pide cosas y Baal no. Y esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a Israel en aquellos tiempos? Israel estaba tentado y escogió servir a Baal por medio de acá. ¿Por qué? Porque era más fácil, porque no vieron el sacrificio, porque no había sacrificios, sacrificios al tipo de Elías. Dice la Biblia que Elías le dijo al rey acá: convócame a todo el pueblo de Israel y a los Baales de Jezabel, a los falsos, a los profetas de Jezabel. Y vamos a mostrarle al pueblo quién es Dios verdadero. Y dice que Elías le dio un animal para sacrificar a los profetas de Jezabel, y tomó un animal para el pueblo de Israel. Y la escritura, usted conoce la historia, dice que Elías hizo un altar, puso leña igual que los de Baal, y dice que Elías inundó de agua el altar de él. Y dice que los profetas de Jezabel clamaban a Dios toda la mañana. Elías estaba esperando por fuego, que el fuego descendiera y consumiera el holocausto, el sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué representa estos dos sacrificios? Representa que todo Dios siempre va a pedir un sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Que Baal te va a pedir un sacrificio y que Jehová también. Pero lo que tú tienes que saber, que Jehová se anticipó y entregó a Jesucristo como sacrificio para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero Baal no ha sacrificado a nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que la fertilidad y la prosperidad que Baal producía a Israel le demandaba sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que los bendecía por un lado, pero por otro lado los destruía. Cuando usted va a la historia de ese tiempo, Israel estaba mal. Había un problema serio en Israel. Estaban siendo prósperos, tenían trabajo, tenían salario, pero por otro lado habían áreas de su vida que no estaban bien. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Satanás siempre va a usar a alguien en tu vida como sacrificio para lo que te pueda dar. Pero Dios presentó a Jesucristo como el sacrificio del cielo para lo que nos podía dar a nosotros. Por Jesucristo tenemos acceso al trono. Por Jesucristo tenemos acceso a su presencia. Por Jesucristo tenemos salvación. Por Jesucristo tenemos.
Amén. Esa es la diferencia. Por eso en este pasaje usted va a encontrar dos sacrificios que se hacían, porque Baal siempre va a tomar algo de sacrificio por lo que pueda darte. Por eso usted verá en muchos famosos del mundo que para tener fama o para que una canción se vaya al número 1, se tiene que sacrificar los hijos, el matrimonio. Algo se tiene que sacrificar para subir. En el mundo usted algo tiene que sacrificar para subir de puesto. Pero en Cristo Jesús dice la Biblia que el día que Jesucristo se hizo sacrificio en el altar, Dios nos sentó al lado de él junto con Cristo en lugares celestiales. Pero Baal siempre te va a pedir un sacrificio. Ahora, ¿cuál es la crisis del pueblo cristiano hoy? Que no entiende esto. A Jehová se le sigue, dice la Biblia. Si Jehová es Dios, síguele. ¿Qué quiere decir? Que nosotros caminamos por donde ya Jesús caminó. Que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Pero cuando usted no abraza algo de lo que Jesús hizo, aunque usted diga cristiano, el pueblo de Israel decía que era el pueblo de Jehová, pero estaba adorando y siguiendo a Baal. Estaba siguiendo a Baal. ¿Por qué? Le voy a decir algo, porque cuando usted deja de abrazar los mandamientos de Dios, usted deja de seguirle a Jesucristo. No hay área en la que usted no tiene que abrazar los mandamientos. Usted tendrá que abrazar todos los mandamientos de Dios para caminar detrás de Jesús, para seguir los pasos de Jesús. Usted sabe, cuando usted y yo no somos efectivos en un área, es porque en esa área no estamos abrazando lo que Jesús dice. ¿Ya se me acabaron los amenes? En el área que usted no es efectivo, es el área donde usted está fallando en abrazar los mandamientos de Jesús. Por eso nos cuesta. Por eso no somos efectivos. Porque dice, si Jehová es Dios, síguele. Cuando yo sigo a Jesús en el matrimonio, cuando yo sigo a Jesús con mis hijos, cuando yo sigo a Jesús en el trabajo, cuando yo sigo a Jesús en la iglesia, en la sociedad, cuando yo sigo a Jesús, tengo autoridad en esa área. Pero cuando yo no sigo a Jesús en un área, y eso es lo que pasa en el pueblo cristiano, está en la iglesia, le siguió a Jesús congregándose, le siguió a Jesús orando, pero dejó de seguir a Jesús en otras áreas de su vida. Y en esa área comienza a tener problemas. En esa área no puede sacar a otros, porque la Biblia dice que ningún ciego puede guiar a otro ciego. En esa área no puede rescatar, en esa área no puede pescar, en esa área no puede salvar, no puede sanar, porque en esa área no está abrazando los mandamientos de Jesús. Y aquí hay dos caminos. El profeta Elías le enseña al pueblo de Israel que aquí no hay piso intermedio. Dile que está al lado, aquí no hay piso intermedio. Mira, aquí hay dos cosas que tú tienes que saber. Aquí, ¿adoramos a Jehová o adoramos a Baal? Yo sé que esto no le gusta a mucha gente, pero yo prefiero que me digan la verdad. Elías no fue, hey, ¿por qué ustedes están neutrales? Elías no fue al pueblo de Israel para decirle por qué están neutros ustedes. Usted tiene que saber que nadie es neutral en la tierra. O usted adora a Baal o usted adora a Jehová. Y por eso Elías los confrontó allí. Los confrontó y le dice, y esto es lo que me gusta, sigan al Dios verdadero. Él les exhorta y le dice, sigan al Dios verdadero. Y le hace una demostración. ¿Qué altar responde Dios, Jehová? ¿Qué altar trae el fuego de Dios? ¿Qué altar
trae la purificación. ¿Qué altar trae el poder? Y por eso Elías dice: saturen el altar de agua, traigan mucha agua para que no haya posibilidad que haya fuego. El fuego representa la presencia del Espíritu de Dios. El fuego representa la purificación de Dios en nuestras vidas. El fuego representa santificación, pureza. Pero te tengo noticia: la gente que adora a Baal nunca puede hacer descender el fuego. Lo digo de nuevo. Dice que ellos pasaron medio día orando a su Dios, a su Señor. Pasaron llamando, clamando, y Elías se burlaba y decía: ¿será que se quedó dormido? ¿Será que se ocupó? Está muy ocupado y no puede atenderlos. Así hay gente en el pueblo de Dios, sintiendo que Dios está ocupado y que no puede atender sus problemas, su asunto, y que no responde a su necesidad. Y el problema no es eso, porque nuestro Dios es omnipresente. Él es omnisciente. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él no tiene límite. El problema es a qué Señor yo estoy invocando. Ahí está la prueba. Los profetas comenzaron a llamar a su Dios, al Señor. Acuérdense que Baal significa Señor. Y comenzaron a clamar y comenzaron a clamar, y el fuego nunca descendió y el holocausto nunca fue consumido. Pero Elías clamó a una sola voz, y fuego descendió del cielo que hasta el agua fue consumida. El fuego de Dios representa la unción del Espíritu Santo. El fuego de Dios representa el poder de Dios. El fuego de Dios representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en pos de Jesús, de Jehová, cuando estamos en pos de Él, entonces tenemos la capacidad de ser aquellos que traen y hacen descender fuego sobre el altar. ¿Qué pasa cuando el fuego cae? Dice la Biblia que Salomón hizo sacrificios a Dios para la inauguración del templo. El problema es que cuando los que adoran a Baal oran para que venga el fuego y no viene, el problema es que, escuche esto, después del fuego, después que el fuego desciende y se consume el sacrificio, viene la gloria de Dios. Y dice la Biblia, Víctor, que Salomón sacrificó, el fuego descendió, se consumió todo el holocausto, y después el templo fue lleno el templo de la gloria de Dios. Y por eso Satanás trabaja duro para que la gente se quede adorando a Baal y no a Jehová. Porque él sabe que la verdadera adoración a Jehová trae la gloria de Dios a la tierra, a tu casa, a tu familia. Y cuando la gloria de Dios desciende, ahí ocurren milagros, ahí ocurren prodigios, ahí ocurren señales, ahí hay sanidades, ahí hay cosas inusuales cuando la gloria de Dios desciende. Siento la presencia del Espíritu de Dios, amén. Ahora, ¿quién era Baal? ¿Por qué? Pastor, ¿y cómo así que hay pueblo cristiano adorando a Baal? Sí, porque Baal era un hijo de Rubén. Vamos al libro de Primera de Crónicas 5, del 1 al 5. Baal era descendiente de Rubén, y Rubén era el primogénito de Jacob. Era el primer hijo de Jacob. Y por eso Baal era un hijo de la descendencia de Rubén, y por eso parecía israelita, y por eso los israelitas estaban con ellos. Por favor, deme un amén. Mire, yo escuché a Dios decirme el año pasado: trae una reforma a la iglesia, porque había mucha gente en la iglesia adorando a Baal.
Estaban ahí, Señor, Señor, pero su Dios era Baal. Y Dios me dijo, trae una reforma a la iglesia, cambia eso. Porque para que nosotros veamos la gloria de Dios descender a la iglesia, necesitamos gente que sigue a Jesús, no que anda detrás de Jesús. Los que siguen a Jesús son discípulos de Jesús. Jesús no trae su gloria con seguidores y menos de redes sociales. Jesús hace descender su gloria con discípulos. Por eso Jesús dice, síganle. Entonces dice así, Primera de Crónicas, ¿quién era Baal? Primera de Crónicas 5:1-5 dice, voy a esperar que lo proyecten, aleluya. Aleluya. Me queda poco. Ajá. Dice, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre. Ahorita le explico esto. Como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Sigue. Porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Rubén ya no está, quedó Judá, pero la primogenitura Dios decidió dársela a José. Gracias. Sigue. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Bayú, Esrón y Charmi. Los hijos de Joel, Samaría su hijo, Gob su hijo, Simi su hijo, Micha su hijo, Recaya su hijo, Baal su hijo. Y este es el problema de la iglesia. Baal era un descendiente de Rubén, y Rubén portaba la primogenitura de Jacob, pero Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel. Con Lea tuvo 6 hijos, con Raquel tuvo 2 hijos. Pero Jacob también tuvo 2 concubinas. Ya comió concubinas. Una era, lo anoté por aquí, Bilha. Una era Bilha. Y Rubén se acostó y con Jacob tuvo con Bilha 2 hijos, y con la otra concubina 2 hijos. Ahí están los 12 hijos de Jacob. Esto es historia. Pero es importante entender de dónde se originó Baal. Entonces, dice la escritura que Rubén se fue y se acostó con la esposa, con la mujer, la concubina de su padre. Y eso ante Dios es pecado. O sea que ahí entró la maldad en Rubén. Y esto para los que no creen que la maldad de los hijos viene sobre los padres hasta la 3ª y 4ª generación, como dice Éxodo 25. Esto es para los que no creen. Pues la Biblia dice que hubo en la descendencia de Rubén uno llamado Baal. Y quien fue, y si usted sigue leyendo la historia, ese Baal siguió teniendo descendientes, de donde salieron algunos reyes de Israel. Y ahí se originó la maldad de este Baal. Entonces, este es el problema. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba confundido? ¿Por qué estaba confundido? Porque él era de la descendencia de Jacob. Lo que hacía diferente, voy a decirlo así, lo que hacía diferente a Rubén de José, o lo que hacía diferente a Baal de Adonai, es la obediencia. Lo que hace diferente a Baal de Elías, o lo que hacía Baal, es la obediencia al Dios vivo. Por eso cuando el pueblo de Dios no obedece, el pueblo cristiano no obedece la palabra de Dios, corre el gran peligro de abrirle puerta a este Dios Baal. Ellos creen que le están sirviendo a Dios, a Jesucristo. Ellos creen que le están obedeciendo. Pero les pasa como el pueblo de Israel. Nada está cambiando en sus vidas. Nada. No hay gozo,
no hay paz, no cambia el matrimonio, no cambia los hijos, no cambia la familia, hay problemas, no cambia en el trabajo, nada cambia. Mire que dije nada cambia, porque no quiere decir que cuando estamos en Jesucristo no hay problema, pero las cosas tienen que cambiar, porque la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, es importante entender que si algo no está cambiando, yo tengo que estar seguro a qué Dios yo estoy sirviendo. ¿A qué Dios? Mire que cuando cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser probado por Satanás, ¿qué hizo Satanás? Le dijo: Jesús, si tú me sirves, yo te voy a dar el poder, te voy a dar la riqueza, te voy a dar todo lo que está en el mundo. Y Jesús le dijo algo. Le dijo: a Dios solo servirás. Diga conmigo: solo se le puede servir a un Dios. Diga: solo se le puede servir a un Dios. Entonces, vemos aquí en Primera de Crónicas 5:1-5 que Baal era descendiente de la tercera, cuarta generación de Rubén. Así que él portaba la maldad, la rebeldía de Jacob. La Biblia me dice a mí algo muy claro. El Dios de Israel era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jacob instruyó a sus hijos y les enseñó a cuál era el Dios al que él le servía, cuál era el Dios al que él le sacrificaba, cuál era el Dios al que él creía. Así que Rubén conocía de este Dios, conocía que no podía entrar al lecho y mancillar el lecho de su padre. Él sabía, pero la rebelión no le permitió obedecer a Jehová. Entonces, esto es muy importante. ¿Quién es Baal? ¿Un demonio con cacho? No. Baal está en la naturaleza carnal de nosotros. Cuando decidimos no obedecer a Dios, cuando no decidimos obedecer a Jesucristo, cuando decidimos no seguir los pasos de Jesús, cuando yo decido no hacer lo que dice Jesús, automáticamente yo estoy adorando a Baal, y de ahí hemos estado todos. De ahí nos sacó Dios. De ahí nos está sacando Dios. De ahí Dios está sacando la iglesia mundial. Está sacando la iglesia global. La está sacando. Mire lo que dice Génesis 35, 22, 26. Dice: y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha. Voy a leerle dónde está eso en la Biblia. Dice la Biblia que el primogénito de Jacob lo llevó a pecar. Y escuche, Rubén perdió la primogenitura. ¿Usted sabe lo que significa la primogenitura? Es el manto, es el llamado de Dios, de ser de bendición para las familias, de ser de bendición para la tierra. Entonces él comprometió la verdad, y ese es el problema del pueblo cristiano hoy. Dios nos ha dado una promesa, ha dado un espíritu, pero cuando usted y yo decidimos no abrazar la enseñanza de la palabra de Dios en algún área de nuestra vida, en un área tan solo, usted puede obedecer 10 áreas en su vida y dejar una sin obedecer, y usted dejó de abrazar la primogenitura, el llamado, la bendición, el honor y la honra que Dios le ha dado de tener un manto, de tener una fe, una unción y un poder del Espíritu de Dios. Entonces dice allí Génesis 35, dije 35, 22, 26, dice: y aconteció, debe ser, sí. Y aconteció morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y por eso la gente piensa que a la iglesia van a perder el tiempo. La gente piensa que a la iglesia van a pasar el tiempo. La gente piensa que van a hacer cualquier cosa a la iglesia, pero no.
a la iglesia se viene a aprender las cosas de Dios para no perder la vida eterna. Y dice, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel, el padre Jacob. Israel era Jacob. Se dio cuenta de que Rubén se había acostado con su concubina. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, ahí le dice, los hijos de Lea, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, Judá, e Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Entonces estos fueron los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus de Israel hoy día. Entonces la escritura muestra que por causa del pecado de Rubén perdió la primogenitura. Escuche, la gente no entiende, el cristiano no entiende que cuando usted compromete la verdad, pierde el fuego. Cuando usted compromete la verdad, compromete el poder. Cuando usted compromete la verdad, pierde la autoridad. Rubén, por comprometer la verdad de Dios, él perdió una posición delante de Dios. Porque la primogenitura te da una posición. Porque la primogenitura te da autoridad. Entonces el pueblo cristiano ha tomado muy liviano esto y no tienen conciencia, y por eso Dios está despertando la conciencia para decirles que esto no se trata de, no importa a quién tú estés adorando, esto se trata de adorar al Dios verdadero. La guerra que hay hoy en la tierra es una guerra de adorar al Dios verdadero. Amén, está aquí. Entonces hay pueblo cristiano que, bueno, ya vencí esta área y aquí voy a obedecer a Dios. Pero cuando tú retienes área en tu vida donde no haces lo que dice la palabra de Dios, solamente un área, porque seguro que Rubén hacía todo lo demás bien. Seguro que Rubén porque hay gente que dice, no, pero nada más en esta cosita. No, hay gente que dice, pues esta área no se la voy a dar a Dios, esta área yo la retengo, esta área es mía. Entonces lo que no saben es que solamente en un área que tú retengas y no se lo dejes a gobernar al Espíritu Santo, tú estás en una posición de adoración a un Dios que no es verdadero. Entonces por eso es que hay una urgencia. Dile al que está al lado, hay una urgencia de que revises tu vida, revises tu hogar, revises tu matrimonio, te revises como esposa, que yo me revise como esposa, que usted se revise como esposo, como padre. Hay una urgencia y una necesidad. ¿Tú sabes por qué? Porque las promesas de Dios vienen como río en esta temporada. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios trae bendición a tu vida, a tu casa, a tu familia. Porque Dios trae una corriente de los ríos del Espíritu Santo para responder la respuesta de las oraciones del pueblo cristiano. Porque Dios responde las oraciones de su pueblo. Yo vengo a decirte, Dios responde las oraciones de su pueblo. Dios las responde. Y ahí está Elías clamando y descendió el fuego. Lo único que Dios no puede responder, y voy a decírtelo así, ponte el cinturón para que no te caiga, porque el avión se va a mover. Lo único que Dios no puede responder es cuando no le estás pidiendo a Él. Hay cosas que no han cambiado porque no es a Él que le estabas orando. Pastora, ¿cómo así? Cuando yo quiero que Dios cambie cosas a mi conveniencia, se las estoy pidiendo a Baal. Cuando yo comienzo a pedirle cosas a Dios, porque ¿sabe qué? Jezabel, el marido quería una viña, una tierra que era un viñedo.
Y fue y se la pidió al dueño que se la vendiera. Y el dueño dijo que no. Entonces Jezabel fue y dijo: yo lo voy a conseguir a mi manera. Y mandó a matar a este hombre para conseguir la viña. Y le dijo al marido: aquí está, ten. Yo soy mejor que tú ni esto pudiste conseguir. Pero te vengo a demostrar que Baal sí es Dios. Qué vergüenza. Porque Acab representaba al rey de Israel. Y por eso Elías estaba furioso. Porque sabía que cuando tú eres un hijo o una hija de Dios que adora al Dios verdadero y tú oras, Dios responde tu oración. Pero a Elías lo indignó que Jezabel asesinara a Nabot para conseguir lo que su marido quería. Y esto lo produce la adoración a Baal. Conseguir las cosas a nuestra manera. Y eso tiene que terminar. Y eso lo que habla es ir en pos de Baal. O sea, que yo voy y sigo mi carne, ir en pos de los deseos de mi carne, ir en pos de lo que mi yo quiere, ir en pos de mi naturaleza humana, ir en pos de mi mente, ir en pos de lo que creo. Por eso dijo: no, a Dios yo no voy detrás de la promesa. Si Dios me prometió algo, no importa cuánto tiempo tome, usted lo espera. Porque Dios le prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Lo que Dios le dijo, Él lo va a cumplir. Pero cuando usted no tiene paciencia para esperar la promesa de Dios, usted quiere buscarlo a su manera. Cuando usted no quiere obedecer, mire, todas las promesas de Dios vienen a tu vida mientras que tú estés alineado a Jesús. Solo tienes que esperarla. Pero ¿qué hace Baal? La adoración a Baal hace que nosotros busquemos las cosas en nuestra fuerza. Hagamos las cosas en nuestra fuerza, en nuestra manera. Y hasta el pueblo va y dice: miren el milagro que hizo Dios. Miren lo que hizo Dios. Pero una de las cosas que Dios está haciendo es dándole discernimiento al pueblo de Dios, para que pueda discernir cuando es algo hecho de Dios y cuando es algo que no. Porque cuando la gloria de Dios desciende, Dios hace cosas maravillosas. Y la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, vemos aquí la adoración a Baal. Yo quiero que vayamos al libro de Juan. Primera de Juan 2, 4, 6. Ahora le estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Porque cuando vamos a la Escritura podemos entender lo que dice Jesús. Jesús dijo esto: las cosas que yo hice, ustedes la harán también. Yo quiero decirte algo: si tú te rehusas a la visión de Dios, si tú te rehusas a la visión de Dios, si tú resistes la visión de Dios, nos guste o no nos guste, si te resistes a la visión de Dios, corremos el peligro ¿de qué? De adorar a un Dios que no responde. Entonces, por eso es importante, ¿cómo yo sé que estoy adorando al Dios verdadero? Esa es la gran pregunta. Gente me ha hecho esta pregunta: ¿cómo yo sé que estoy invocando al Señor correcto? Baal también era llamado Señor. Así que por eso es que mucha gente se confunde. Y una de las cosas que Dios está haciendo, enseñándole a su pueblo a no confundirse. Escuche, los hijos del diablo también invocan al diablo. Y también le llaman Señor. También le llaman Señor. Así que no es lo que nosotros pronunciemos, no es lo que nosotros digamos, sino cómo vivamos. Lo que hace la diferencia es cómo vivamos. Diga conmigo: lo que hace la diferencia es cómo vivamos. A mí me da tristeza porque hay mucha gente
viviendo diferente a Jesús y está esperando que Dios le conteste un milagro. Voy a corregir esto. Hay mucha gente que no está siguiendo a Jesús y ellos están creyendo que Jesús va a hacer todo por ellos. Por eso es que es importante ir a la palabra de Dios. Por eso es que es importante ir a la Escritura. Y como yo sé que yo estoy siguiendo al Dios verdadero, y vemos que dice el apóstol Juan, dice la palabra, el que dice yo le he conocido y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. O sea, toda persona, dice la Escritura, que dice que conoce a su Dios, que conoce a su Señor, pero no guarda su mandamiento, Él está llamando que somos mentirosos. Ahora, escucha esto. Él sabe que nosotros somos mentirosos porque esto es lo que nos enseñaron. Por eso la necesidad de predicar la palabra de Dios. Por eso la necesidad, por eso el diablo bloquea a tanta gente para que no escuche la palabra y escuche cualquier prédica. Mire, le voy a decir algo con todo respeto, pero a mí ya no me extraña que Baal también esté en los púlpitos predicando. Si se posicionó en la silla del rey de Israel para dirigir el pueblo de Dios, ¿de dónde se dirige el pueblo de Dios? A ver, dígame, iglesia, ¿de dónde se dirige el pueblo de Dios? Desde el púlpito. Y la Biblia dice que Baal dirigía a Acab. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confusión, pero el que se queda confundido es aquel que no escudriña la palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrarás la vida eterna. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, porque en ella está la verdad. Por eso los altares están contaminados, los púlpitos están contaminados, la iglesia está contaminada, el pueblo de Dios está contaminado. Yo no puedo entender cómo una persona se va de una iglesia donde está la visión de Jesucristo para irse a un lugar donde no está la visión de Cristo. A mí lo que me dice que esa persona no escudriña la Escritura. Yo debo ir a la Escritura. La Biblia dice escudriñar las Escrituras si a ti te parecen que en ella está la vida eterna. Entonces la Biblia dice, y el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, diga conmigo, el que dice el que yo le he conocido y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Siga, por favor. Yo dije que era al 6, ¿verdad? Gracias. Sí, vamos a leerlo. 5 y 6. Ajá. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice está en él debe andar. Vamos a leer esto, por favor. Vamos a leer este último, pero léalo sin miedo. Diga, hoy salgo de la mentira. Hoy salgo del error y avanzo a la vida eterna y voy por las promesas de Dios. Voy por las promesas de Dios. Yo quiero decirle algo, el diablo le va a estorbar para que usted venga a la iglesia a escuchar la palabra. Es más, le van a invitar para que vaya a otra, porque la pastora en Sembradores grita mucho. Usted no se preocupe por los gritos, por el tono de voz. No se preocupe, lo importante es que usted reciba la palabra. Lo importante es que usted reciba la verdad. Amén. Mire, eso es lo que usted le debe sorprender. Eso es lo que lo debe atraer a un lugar. Y no solamente que le prediquen la verdad, que después le digan, cuando usted pregunte, ¿y cómo hago para hacer eso? Porque cada vez que Jesús predicó la palabra, los discípulos se le acercaron para preguntarlo cómo ponían por obra ahora eso.
Los discípulos se preguntaron, imagínense que yo le predique la palabra y usted al final me dice: pastora, ¿yo cómo hago para hacer eso? ¿Yo cómo hago para servir? ¿Yo cómo? Y que yo le diga: vaya, órele a Dios. No, es que aquí no tenemos el departamento de servicio. No, es que aquí no tenemos discipulado. No, es que aquí no hay espacio para servir. Mejor no predico la verdad si no le tengo el camino para ese pueblo hacerlo. Es más, por eso en muchos lugares la verdad no se predica. Porque después le vienen a preguntar: y ahora, pastor, usted nos habló hoy que Jesucristo nos hizo pescadores de hombres. Vamos al parque a pescar. Y el pastor le dice: es que aquí nadie evangeliza. Por eso usted no ve, por eso hay iglesias que en los púlpitos solo dan motivación, solo dan ánimo, solo le dicen: todo va a estar bien, Dios te va a responder las promesas. Pero cuando usted va a la escritura, Jesús dijo: yo los haré pescadores de hombres. El problema es que entonces también cuando yo predico la verdad, yo tengo que tener la capacidad para llevarte a esa verdad. Imagínate que yo te diga aquí: sujétate a tu esposo, y tú me ves como una tremenda rebelde a mi marido. ¿Cómo te voy a llevar allí? Ama a tu esposo, para usar otro término, porque sujetarse quiere decir amarlo, pues. Para que no se me asuste con esa palabra de sujetarse. Es amarlo, honrarlo, respetarlo, admirarlo. Y cuando le digo al esposo que debe amar a su esposa como Cristo dio su vida por ella, o sea que da tu vida en oración hasta que ella cambie. Sigue creyéndole a Dios, sigue obedeciendo a Dios, que Dios la va a tocar. Da tu vida por ella en sacrificio a Dios. Da tu vida por ella en sacrificio, que Dios va a hacer la obra. Pero ¿cómo podemos predicar la verdad si después yo no tengo cómo decirle a usted, porque ni yo le he puesto por obra? ¿Y qué dice Jesús? Vamos a leerlo todo. Y el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Dice: y el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Esta es la clave. Baal nunca demanda que se haga la obra de Jesucristo. Baal nunca demanda: hey, si Elías no llega, ¿desde cuándo Israel no hacía un sacrificio a Jehová? Porque Baal no demanda sacrificio. Baal no demanda obediencia a Dios y a su palabra. Por eso la gente anda escogiendo lugares donde no le digan que tiene que hacer lo que dijo Jesús. Si quieres ver el poder de Dios en tu casa, si quieres ver el poder de Dios en tu familia, si quieres ver el poder de Dios en el hogar, si quieres ver ese hombre y esa mujer transformado, ahí en el hogar tienes que obedecer a Jesús. Ahí en la casa tienes que obedecer a Jesús. Pastor, ¿y cómo yo obedezco? Escudriña la escritura. ¿Qué dice Jesús que tienes que hacer con eso que estás viviendo hoy? Y cuando lo pones por obra, tienes que tener la certeza que la gloria de Dios va a descender sobre tu casa. Escucha, todo lo que estás haciendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, conforme a la palabra, eso trae la gloria, y la gloria es la que va a cambiar ese esposo, la gloria es el que va a cambiar esa esposa, la gloria es el que va a cambiar sus hijos. Pero si la gloria de Dios no ha descendido a ese hogar, es porque tú no has abrazado los mandamientos y estás haciendo lo que te da la gana en tu casa. Y Dios lo va a sacar a la luz. ¿Y para qué lo va a sacar a la luz? ¿Para avergonzarte? No, para que corras a obedecer. Dios nos confronta
va a correr para darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta. El pueblo de Israel no estaba consciente de que estaba adorando a Baal, porque seguro que Acab no se lo decía, porque seguro que Jezabel tampoco. Así que Elías tuvo que enfrentarse a Acab y decirle: tráeme a los profetas, tráeme. Tuvo que ir a un confrontamiento. Diga conmigo: Dios nos va a confrontar. Dios nos va a confrontar. ¿Y por qué Dios nos confronta? ¿Cuántos han tenido un problema en su matrimonio? Y cuando yo tuve ese problema, wow, verdaderamente Dios me está confrontando. Porque Dios nos va a confrontar. ¿Para qué? Porque nos ama. Dios nos va a confrontar para abrirnos los ojos, para darnos cuenta. Yo quiero decirte algo: tú amas a Dios. Yo amo a Dios. Dile que está al lado: yo sé que tú amas a Dios. Díselo por favor: yo sé que tú amas a Dios. Escucha esto. Estaba yo en Panamá y el pastor me dio una palabra y me decía esto: dice el Señor, yo conozco tu corazón y tu corazón es íntegro. Y yo decía: y con todos mis errores, y con todas mis posiciones, y con todo lo que hacía, y Dios sigue creyendo en mí. Porque Dios sabe que hay cosas que tú y yo hacemos porque no entendemos. Porque Dios sabe que somos engañados por el diablo porque no conocemos. Dios sabe también qué difícil es rendir el yo a Él. Dios lo sabe. Entonces hay cosas que Dios va a confrontar en el trabajo. Dios va a confrontar en la finanza. Dios va a confrontar en los negocios. Hay cosas que Dios está haciendo hoy en los negocios para confrontar a la gente, para decirle que hay una mejor manera de hacerlo. Hay una mejor manera de hacerlo. Son cosas que Dios está confrontándole para llevarlos a la verdad. Todo confrontamiento de Dios viene para llevarnos a la verdad. ¿Y a dónde está eso, pastora? En la Biblia, Jesús se acercó a la samaritana y la confrontó con su posición. Le dijo: no has tenido un marido, has tenido 5. Porque los confrontamientos de Dios no son para dañar, los confrontamientos de Dios son para sacarte. Los confrontamientos de Dios son para sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas. Dios nos hace ver el error para mostrarnos que hay algo mejor que Él tiene para nosotros. Por eso el confrontamiento de Dios siempre va a llegar a nuestras vidas, y no nada más a nuestras, sino a nuestros seres queridos. Dios va a confrontarlos para traerlo a la luz del Evangelio de Cristo y mostrarle que hay algo mejor para Él. Amén. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Qué dice Jesús? Y el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Dile al que está al lado: no hay opción. Si quiero traer la gloria de Dios a la tierra, miren lo que dice Jesús. Jesús dice que lo que es imposible para nosotros, solo Dios lo puede cambiar. Él dice que solo Él puede cambiarlo. Yo necesito que la gloria de Dios venga a mi casa, a mi ciudad, a mi nación, a mi iglesia. Porque la Biblia dice que yo no puedo cambiarlo, que es Él. Es imposible para mí. Es imposible para mí cambiar un cáncer. Es imposible para mí cambiar una enfermedad. Es imposible para mí cambiar una circunstancia, cambiar cualquier cosa difícil. Hay cosas que podemos cambiar. Los pañales los podemos cambiar. Las llantas del auto las podemos cambiar. El maquillaje, nos lavamos la cara y no lo podemos cambiar. Pero ¿cuántos tienen algo que no han podido cambiar? Todos tenemos algo que no podemos cambiar, porque Dios se reservó eso para que tú le conozcas. Porque Dios se reservó eso para que tú le conozcas. Hay cosas que no podemos cambiar, que solo la gloria de Dios puede cambiar. Y la gloria de Dios viene y desciende. Mire, usted no lo dude. Para que algo cambie en una casa,
Y si algo comenzó a cambiar en una casa, tú tienes que tener la certeza que Dios ya se te visitó. Escúchame lo que te voy a decir. En una casa nada cambia si Dios no te visitó. Antes de que yo llegara a tu casa, Dios llegó primero. A mí la Biblia me dice que la gloria de Dios es el que hace que lo imposible sea posible. Y esto hay que entenderlo. Usted no vino a la iglesia, usted no se convirtió porque yo me encontré con usted. Usted se encontró con la gloria de Dios. Dios visitó, mira, tú estabas dormido y Dios descendió a tu casa y cambió tus pensamientos. Mientras que dormía, Dios comenzó a ministrar tu corazón. Mientras que dormía, Dios se metió ahí, comenzó a envolverte en su gloria. ¿Por qué? Bueno, tal vez estabas orando, tal vez estabas clamando, tal vez estabas llorando, tal vez estabas gritando, yo no sé, o tal vez vociferaste, o Dios le dio el placer de leer tu corazón. Pero dice la Biblia que tú y yo no podemos hacer nada. Es la gloria de Dios. Es la gloria. Y cuando la gloria de Dios está visitando una ciudad, es porque hay un pueblo que está siguiendo a Jesús y que está clamando y que está orando. Es que hay un pueblo que está siguiendo a Jesús y está orando. Los únicos que hacen descender la gloria de Dios a la tierra son los discípulos de Jesús. Los únicos. No importan a dónde están ellos. Si en Panamá, si en Chitré, si en Boquete, si en Volcán, si en Cerro Punta, si en Colombia, si en San Andrés, si en San Pablo, Bugaba, La Frontera, Pedregal, Puerto, donde estén los hijos de Dios, los discípulos de Cristo. Por eso dice la Biblia que nada de lo que hacemos en Dios es en vano. Cuando nos caminamos como discípulos de Cristo, a hacer lo que Él nos dijo, andar como Él anduvo, usted trae la gloria de Dios. Y la gloria desciende no a una iglesia, a una ciudad. Y cuando la gloria desciende a una ciudad, dice: voy para esta casa, voy para este matrimonio, voy para este hogar, voy para esta empresa. Pero de que va a entrar la gloria de Dios a producir cambio, va a entrar. ¿Cuántos están aquí? Escucha esto, lo que le voy a decir. Porque no hay que sorprenderse. Pastor, ¿y ahora cómo yo sé que estoy en el lugar correcto, en la iglesia correcta? Oiga, cuando a mí me presentaron la visión, ¿usted qué cree? Dios me tuvo que quebrantar. Porque yo no quería. Es más, hay mucha gente que dice que eso es mucho trabajo. Pero yo prefiero trabajar mucho y andar con la gloria de Dios que trabajar poco y andar sin fuego. Usted sabe, cuando los fariseos vieron a Jesús haciendo milagros, le dijeron: este echa demonios por el poder de Belcebú. En aquel tiempo era Baal. En los tiempos de los apóstoles era Belial. Por eso dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto: ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? En el Antiguo Testamento era Baal. En el nuevo el inicio de la iglesia era Belial. Dice: ¿qué comunión? Yo quiero decirte algo. No hay comunión con Belial. Es el mismo Baal. Cambió su nombre, Belial. Y en los tiempos de Jesús también era llamado Belcebú. Mateo 12:24 dice que cuando los fariseos vieron a Jesús haciendo milagros, y esto me impacta a mí, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por eso a mí no me impactan los milagros, a mí me impacta el Dios de los milagros. El Dios de los milagros. Me impactan los milagros. Me impactan los milagros, pero me impacta el Dios de los milagros. ¿Comprende esto? Porque los fariseos le dijeron a Jesús, esos son los tiempos que estamos viviendo. Es más, Jesús dijo: ustedes verán que vendrán en mi nombre del oriente, Ustedes no escuchen eso.
Por eso usted tiene que aprender a identificar los discípulos de Cristo. Usted ve gente que no tiene discípulos. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes harán también. Usted tiene que tener discípulos. Jesús dijo, todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, ustedes enséñenselas a guardar a otros. Esa es la señal que somos de Cristo. Aunque se enojen con usted, aunque le digan lo que digan, su función es enseñarles a otros a guardar las cosas que Jesús enseñó. Ahora, cuando usted no guarda algo, usted difícilmente le va a enseñar a otro a guardarlo. Le voy a dar esto con humildad, porque así yo me examino. Así me examino yo. Si yo no puedo enseñarle a alguien a amar a su esposo, es porque yo no lo estoy amando. Si yo no puedo enseñarle a alguien a amar a su esposa, al menos que no sean de Cristo, yo me examino. ¿Será que yo no estoy guardando esto? Porque ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Primero lo practico yo, lo aprendo yo y después tengo autoridad para enseñárselo a otro. ¿Cómo le puedo enseñar a alguien a perdonar si yo no soy capaz de perdonar? Esa es la crisis de la iglesia. ¿Cómo le puedo enseñar a alguien a amar si yo no puedo amar? Por eso primero yo sigo a Jesús, practico lo que Jesús me dice y después yo puedo decirle a otro. O sea que si hoy yo practico algo, al salir de aquí el primer discípulo que me encuentre se lo puedo decir. No me venga con ese cuento, pastora, primero tengo que dominarlo y tengo que pasar 3 años. Yo tenía líderes que me decían que Jesús se demoró con sus discípulos 3 años. ¿Usted por qué demora 3 años para amar a su esposo? ¿Para amar a su esposa? ¿Para perdonar a la suegra? ¿Por qué demora 3 años? Tenemos que ser capaces de que se nos enseñe a ir corriendo emocionados a practicarlo hoy. Porque cuando usted lo practica hoy mismo, antes que termine el día, usted se va a encontrar con alguien que tiene esa necesidad y usted le va a decir, mira, tienes que amar. ¿Por qué? Porque ya tú lo practicaste. Entonces el diablo engaña a la gente. Es que tienes que esperar 5 años, 7 años, 8 años para predicarle a alguien algo. Oiga, la palabra no necesita ayuda. La palabra es espada que penetra y corta. Lo que usted tiene que hacer es creerlo. La palabra tiene poder. ¿Qué pasa que con nosotros que no lo practicamos cuando no lo practicamos? Porque el diablo ataca nuestra conciencia, nos trae culpabilidad. ¿Cómo yo le voy a hablar a esas personas de esto si yo no lo hago? ¿Cómo yo voy a hacer esto si yo no lo practico? Entonces dice, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como el nombre de Jezabel es Baal, es príncipe. Belcebú es uno de los nombres que usa Baal, que es príncipe de los demonios. Los fariseos querían adjudicarle en los milagros que hacía Jesús a Belcebú, las cosas que hacía Jesús a Belcebú. Y Jesús contestó esto: una casa dividida no permanece. ¿Cómo yo puedo echar fuera si tengo a Satanás mismo? Porque una casa dividida no permanece. Entonces es la crisis que hay. ¿Cómo yo puedo identificar una iglesia, un hermano? ¿Cómo yo puedo identificar un líder, un pastor, un apóstol? Ahorita un ratito. ¿Cómo yo puedo identificar una iglesia? Yo tengo que identificar una iglesia donde esté la gloria de Dios. La gloria de Dios desciende. Jesús dijo que el
que guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a él. O sea, está hablando del Padre. Nosotros necesitamos la gloria de Dios. La gloria de Dios trae milagros. La gloria de Dios trae prodigios. La gloria de Dios trae señales. Entonces, la gloria de Dios hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. O sea, ¿cómo yo puedo identificar? Y esto es importante entenderlo. ¿Cómo yo puedo identificar? Pues usted tiene que, y a mí me tomó años reformar esta iglesia para que caminara como Jesús. No fue un día, no fue, oiga, eso toma años. Y por eso mucha gente dice, no, yo no me meto en ese lío porque yo estoy bien como estoy. Yo perdí casi toda la iglesia por meterle una reforma a la iglesia. La gente se fue porque no quería trabajar, porque no quería evangelizar, porque no quería servir, porque estaban ocupados, porque no tenían trabajo, porque tenían. Ahora, escúchenme lo que le voy a decir. A medida que usted va rindiéndose a Dios, Dios se va a encargar de que usted le sirva a Él. Usted sabe, quiero cerrar con esto. Quiero ir al libro, creo que lo anoté por aquí, de Deuteronomio 28. Ya te lo voy a decir. Una de las cosas que produce la adoración a Baal. Anoche veía un reportaje de los problemas críticos en Panamá. Y esta mañana, de problemas mentales, de problemas de confusión. Y eso lo produce la adoración a Baal. Cuando se adora a Baal, hay ceguera espiritual y ceguera natural. Cuando se adora a Baal, hay falta de entendimiento. La mayor protección para no caer en confusión es abrazar los mandamientos de Jesús. No es la vitamina B12. Tómesela porque es buena para el cuerpo humano. Pero usted tiene un espíritu. Y dice la Biblia que cuando el rey Saúl desobedeció, Dios le mandó un espíritu de tormento. Le mandó un espíritu que lo atormentaba. Y dice la Biblia, ya llego allá, Vanelli. Dice la Biblia que el rey David tenía que ir a tocar el arpa para que el espíritu de tormento dejara al rey Saúl. Diga conmigo, espíritu de tormento fuera. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 28. Mire, Deuteronomio 28 es una de las causas de la desobediencia. Usted ve ahorita allá afuera, mire, del 2021, enero a julio del 2021, 16 niñas desaparecieron en Panamá, niñas, adolescentes y mujeres. Por día, de enero a julio, desaparecieron. Panamá está en número 1 en una crisis mental, psicológica, psiquiátrica. El hospital de Chiriquí, la sala de psiquiatría no se da abasto y todos son jóvenes entre 20 a 23 años. Cuando escuché ese reporte quedé impactada. Y la gente se pregunta por qué. Y yo les contesté, yo sí tengo la respuesta. Cuando tú adoras a Baal, esta es una de las consecuencias de adorar a Baal. Dice Deuteronomio 28, Jehová te herirá con ceguera y con pasmo de corazón. Mi versión Reina Valera 1960 dice, y Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Hay gente que está turbada. Hay gente que no sabe qué va a pasar el día de mañana. Hay gente que no sabe qué decisión tomar. Hay gente que agotó todos sus recursos en el psiquiatra, en el psicólogo, y ellos no tienen respuesta. Antes los psicólogos y los psiquiatras funcionaban. Antes eran buenos. Antes guiaban. Nosotros tenemos un primo que se va hoy de vacaciones. Él es arquitecto, pero estudió una maestría de psicología en un lugar de Estados Unidos. Y él tiene para ese estado, solo él, y hay muchos como él,
casi 400 psicólogos. Si usted vio el fin de semana noticia, otra masacre en Estados Unidos, en las universidades, en los colegios. Casi 400 psicólogos debajo de él para atender los colegios en ese estado. Y usted ve la crisis que antes nunca se había visto en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gente no entiende por qué. Cuando en la Biblia dice por qué, es una de las consecuencias de adorar a Baal. Cuando se adora a Baal, se pierde el conocimiento. Cuando se adora a Baal, trae confusión en la mente. Cuando se adora a Baal, por eso hay peligro cuando el pueblo cristiano no rinde toda su vida a Dios. No puedes retener ninguna área. Ahí está la respuesta. Por eso Dios va a hacer que médicos se conviertan a Cristo, psiquiatras se conviertan a Cristo. Si los psiquiatras y los psicólogos entendieran por qué Dios los está llamando, por qué Dios los está llamando, porque lo primero que hace la gente que tiene problemas mentales es buscar un psiquiatra y un psicólogo. Yo me ganaría $80 la consulta en un minuto. Yo hiciera más plata como psicólogo y como psiquiatra que como arquitecta. Porque son los miles asistiendo a un consultorio psicólogo. Si el psicólogo conociera a Dios, le diría a esa persona: es que la Biblia dice, esto no es por ninguna neurona, esto no es porque ningún gen, esto la causa de esto es la desobediencia a la palabra de Dios. Si entendiéramos eso, cuánta energía y cuánto dinero se invierte. Ellos atendieran a la gente y en vez de atender 50 diarios, atendieran 200 diarios. Y les dijera: mire, si usted obedece, le haré la oración de fe en el consultorio. Mire, una de las mujeres que más yo aprendí psicología espiritual fue una psicóloga de Costa Rica, Rita Cabeza. Esa mujer se convirtió al cristianismo y se volvió en una intercesora de guerra espiritual. Abrió su consultorio y la gente le llegaba y ella echaba fuera a los demonios en el consultorio. Ella liberaba a la gente en el consultorio. Yo tenía una persona que venía aquí que tenía una cosa de estética y daba masaje y relax para que la persona se sintiera bien. Entonces un día me dijo que tenía una crisis con una clienta y me la trajo a la iglesia. La atendí a las 8 de la mañana en la oficina, la ministré y la liberé. Ella salió y la llamó y le dijo: nunca me había sentido tan bien. Esa mujer se fue de la iglesia. La empresaria se fue brava porque su clienta le dijo que nunca se había sentido, o sea que ni los relajantes de ella la hacían sentir bien, ni la terapia de ella le hacía sentir bien. No tenía que irse, lo que tenía que era que quedarse, y en vez de mandarme al cliente ahí en el salón, los liberaba, le hacía el masaje y decía, se ungía con aceite y decía: los demonios no van a aguantar mis manos, todo demonio que esté en ese cuerpo va a salir en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo no es enemiga de la ciencia. La iglesia de Cristo no es enemiga de los médicos, de los profesionales. La iglesia de Cristo está para empoderarlos a ellos, para que ellos hagan su función, su oficio y liberen a la gente. Imagínense una enfermera ahí en el hospital con autoridad y poder. ¿Se imaginan la gente en la sala de Neo en el Ovaldía con poder y con autoridad liberando a los niños recién nacidos de maldiciones generacionales, ancestrales, y espantando al diablo que quiere matar a un niño de ese para hacer un sacrificio de niño? ¿Se imagina eso? Pero no, los profesionales se sienten que están compitiendo con Dios. Nadie puede competir con Dios. Dios no compite con nadie. Dios viene a empoderar a su pueblo para que libere a su pueblo. Entonces usted le puede dar pastilla a la gente, usted le puede dar medicamento a la gente se va a dormir un poco más, pero el problema está ahí. La solución es
la obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor me dijo: hija, todas esas enfermedades mentales es la adoración a Baal. Ellos escogieron darme la espalda y adorar a Baal y no obedecerme, porque la obediencia cuesta. Entonces el Señor me ministró y me dijo: por eso quiero que vayas y prediques esta palabra, y quiero que hables esta palabra, porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Diga conmigo: el pueblo perece porque le falta conocimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra y corta. Usted tiene que creer. Diga conmigo: yo tengo que creer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el espíritu de locura, mire, esto me impacta. Bueno, hay otra traducción que dice espíritu de ceguera, porque la ceguera es un espíritu, la locura es un espíritu, las enfermedades son espíritu. Y cuando nosotros nos obedecemos a Dios, Dios nos cerca, hace un vallado alrededor nuestro. La sangre de Cristo habla de nosotros. Y los espíritus inmundos no pueden tocar este cuerpo, porque somos templo del Dios vivo, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces esa es la importancia de ¿qué? De entender la palabra. La Biblia no es una historia pasada. La Biblia es la revelación de cómo el diablo está atacando hoy a la gente, engaña a la gente para que la gente no obedezca a Cristo. Amén. Dile al que está al lado: tú todo lo puedes, todo lo puedes. Todo lo que Dios te pide, tú lo puedes. No hay nada que Dios te pida que tú no lo puedas hacer. Si Dios te lo pide, tú puedes. Tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad, y vas a ver una vida de victoria en tu vida, en tu casa y en tu familia. Déselo fuerte a Jesús. Póngase sobre sus pies.